versículos 13 al 20. Cuando lo tengan ubicado, por favor me hacen una señal para poder leerlo como ya lo tengo. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice el 21: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que hoy he tenido la oportunidad de proclamar desde este lugar, rogando que sea el Espíritu Santo el que en esta noche traiga la revelación de esta palabra, para que sea de provecho y edificación para nuestras vidas, que ponga comunión en nosotros con tu Espíritu y pueda en esta noche tu Espíritu pasearse con toda libertad en medio nuestro. Ponga entendimiento, oídos atentos para escuchar y corazón dispuesto para entender, para que tu palabra pueda ser como una semilla que se siembra en terreno fértil, que puede crecer, puede convertirse en un árbol que da frutos abundantes para la gloria de nuestro Dios y la bendición de nuestras propias vidas. Así lo rogamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse si así gusta. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas en este año, de las cosas que queremos que Dios haga, y más que la que Dios haga, la que nos toca a nosotros hacer, el compromiso de nuestra responsabilidad como cristianos, lo que Dios espera de nosotros, nuestras metas en el orden espiritual, en el orden personal. Y yo siento que en el mes de enero, empezamos en febrero, que cada quien tenga su propia plan espiritual, y qué bueno que ya se empezó a compartir con ustedes un espacio para ayudarles y apoyarles y estar en contacto con la palabra de Dios, porque lo que aquí narra la palabra escrita en el libro de Apocalipsis
habla, ya estoy leyendo en el capítulo 9 y ya habla de muchos eventos que han sucedido. Pero básicamente en el contexto que quiero que usted pueda hoy esta noche meditar, estamos viendo ya el momento de que está Dios ejecutando un juicio que se determinó sobre la tierra a causa de el tiempo del fin. Dice que, bueno, que llegará ese tiempo en que todos seremos juzgados y que Jesús vuelve a la tierra en su segunda venida a la tierra a rescatar su iglesia, a buscar su iglesia, y se da esa batalla final entre el bien y el mal, entre Satanás y Jesús y Dios. Y en esa batalla, bueno, pues estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo en la tierra. La iglesia se va en el rapto, una parte de la iglesia se va con Cristo, y bueno, otra parte queda en la tierra, no todos se van a ir. Y dentro de esos que se quedan, hay algunos que van a perseverar en la fe y podrían alcanzar la salvación, la eternidad con Dios a partir de resistir esas pruebas. Pero bueno, esto es significativo, quiero que usted pueda ver es cómo la humanidad no logra arrepentirse, a pesar de que esté viendo lo que Dios hace, lo que Dios dice. Y como aquí dice que Dios dio la orden a los ángeles que tenía dispuestos, dice ahí muy claramente, yo quiero repetirlo, hacer hincapié, los que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Así que no hay nada que va a ocurrir por un accidente, ni que va a ocurrir un evento que está fuera del control, sino que todo tiene su tiempo. La única cosa es que no conocemos cuándo es el tiempo, no conocemos el día, ni el año, ni la hora. Y lo afirma con mucha precisión. Y habla de hora, de una hora, de un día, y habla de un mes y de un año. Así que fíjese cómo Dios tiene una cosa organizada. No es que eso va a ocurrir un día, es que ese día tiene una hora señalada para el cumplimiento de todas estas cosas que estamos viendo aquí. Y dice que ese juicio que aquí en ese Apocalipsis, dice que la tercera parte de los hombres murieron, o sea que de cada 100 personas murieron 33, que de cada 10 personas murieron 3 personas, de cada vez murieron 3. Entonces, es mucha gente que murió. Y entonces dice que ese juicio simbolizado aquí en un caballo, y que tenía cola de serpiente, y que dañaba, y que tiraba humo, que tiraba azufre, que tiraba fuego, y entonces dice que a causa del humo y del fuego los hombres murieron. Y que a pesar de que la humanidad está viendo ese juicio de Dios sobre la tierra, la gente no se arrepintió, la gente no se volvió a Dios, la gente siguió perseverando en sus prácticas, y está viviendo y viendo las plagas que llegan sobre la tierra, y el hombre sigue su camino sin pensar, y más que sin pensar, dice aquí sin arrepentimiento. Y la palabra clave aquí es arrepentimiento, porque a veces confundimos el conocimiento con el arrepentimiento. Y el conocimiento es una cosa que es importante, porque cuando usted conoce, puede arrepentirse. Si no conoce, no se puede arrepentir, es de ignorancia. Y muchas veces en la vida cristiana, la gente se queda en el conocimiento y no llega al arrepentimiento. Así que Dios está procurando y está diciendo, mira, son eventos que van a llegar, van a suceder, y hay gente que no se va a poder salvar, porque no tiene la capacidad del arrepentimiento, no tiene la capacidad de reconocer su pecado, su falta, y sobre todo, no es capaz de reconocer aquellas cosas que Dios
ha dicho que no son prácticas permitidas para el ser humano. En este caso hablo del cristiano o de los no cristianos, que son estas personas que se van a perder. Y bueno, yo no diría que son no solamente no cristianos, no sabía cómo decirlo, ¿verdad? Pero pienso que hay gente que piensa que es de Cristo, pero no es de Cristo. Y entonces aquí habla específicamente ni de sus homicidios, no se arrepintieron, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y cuando se habla la palabra fornicación, bueno, hechicería, tú sabes lo que es, ¿verdad? Y cuando habla de fornicación, homicidio, sabe lo que significa para homicidio, asesino, homicidio. Y bueno, en el orden espiritual podríamos hablar muchísimo sobre eso, que es un homicidio espiritual, que quizás no se refiere a sicarios que andan asesinando personas. Pudiéramos ver eso en el orden también estrictamente espiritual. Y habla de las hechicerías, habla de la fornicación y de los hurtos. Y bueno, la fornicación es un tema que tiene un espacio amplio para hablar, porque no se refiere estrictamente a una relación prohibida entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Habla de la fornicación espiritual, ¿verdad? Cuando el cristiano, o los cristianos, los creyentes, o las personas en general, están en una relación con otros dioses, están adorando otras deidades. Y simplemente quizás ni siquiera son los que tienen un santo pegado en la pared. Hablo de cualquier cosa. Muchas veces se ha explicado aquí, creo que eso también lo hablan de muchos de ustedes también, que tienen la oportunidad de enseñar aquí. Cuando algo o alguien ocupe el lugar de Dios, el cristiano o el creyente, la persona entra en una relación de fornicación, porque le está alguien está ocupando el lugar de Dios. Y entonces, si ese es el esposo y la iglesia es la esposa, entonces, si ese que es la esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, tiene una relación con alguien más que ocupa el lugar del esposo, entra en una relación de fornicación, o sea, tiene una relación que le quita el lugar a Dios. Así que es una fornicación, bueno, es un término que habla de amplias connotaciones. Y hablamos de eso, ¿verdad? De que la gente no pudo entender, a pesar de ver el juicio de Dios, lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que no va a haber que esperar ver el Apocalipsis. Hace 4 años hubo el COVID, una plaga apocalíptica sobre la tierra. Pero la gente no se arrepintió. 4 años después, el mundo estaba en una condición, o está en una condición peor que antes del COVID. A pesar de que la gente vivió el escenario de una plaga apocalíptica, que mucha gente murió, que no se sabía lo que era, ni cómo se curaba, ni cómo se resolvía, que estábamos trancados en la casa casi un año, ¿verdad? Sin salir. Era por video que nos teníamos las reuniones de aquí en la congregación, que era con mascarillas, con cosas, cantidad de cosas, de pantalla en el frente, que limpiar con detergentes especiales, y la gente se moría en los hospitales, en las clínicas, y mucha gente que conocemos, y mucha gente conocida y famosa murió. Y sin embargo, la reacción, ¿cuál ha sido, verdad, después de esto? Bueno, igual, la gente no ha tenido la capacidad de arrepentirse. Y es lo que aquí está diciendo este texto que quiero que ustedes vean esta noche. Que cuando el tiempo avanza, cuando avanza y se acerca el cumplimiento de este tiempo de la Apocalipsis, bueno, pues veremos cosas que están escritas que van a suceder. Y este evento no se puede detener, porque está escrito.
está planificado para una hora, un día, un mes y un año. Y no hay oración que lo detenga. Porque esos son acontecimientos que están escritos, van a suceder. El punto es que el cristiano necesita adquirir conciencia de la necesidad de estar en comunión con Dios para poder ver su condición de pecado y arrepentirse. No conocer y saber y decir lo que es pecado, sino identificar para arrepentirse y reconciliarse con Dios, cambiar de camino. Arrepentimiento indica cambiar de dirección, volverse a Dios. Y ese es el elemento fundamental para el cristianismo en este tiempo. O sea, que estamos identificando el tiempo que vivimos, el tiempo del cumplimiento de los tiempos de Dios. En un tiempo en el que no nos podemos esconder, estamos llamados al cumplimiento de la misión que Dios nos puso de hacer discípulos, de que otros alcancen la salvación, la eternidad, la vida eterna. Nosotros actuando como instrumento de Dios para ese propósito. Y como he dicho muchas veces, andando en el camino de la voluntad de Dios. Usted vive en esta tierra, van a pasar eventos que usted no puede cambiar, porque son eventos del camino de la voluntad de Dios. Y entonces en ese camino estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero lo importante de todo esto es que aquellos que estemos alcanzando para el reino se arrepienten. Estamos en un tiempo que mucha gente habla de muchas cosas. Usted pone la radio, la televisión, y eso hay gente que habla, que dice que sabe, que explica cosas. Pero cada quien dice su propia verdad. Pero estamos hablando de que necesitamos arrepentirnos. Tenemos que predicar esa palabra de arrepentimiento que produce la reconciliación con Dios. Y ese es el objetivo del cristiano. No es que el otro sepa, ni te diga que sabe, es que usted se asegure de que esa persona reconoció su condición de pecador y se arrepintió. Porque aquel o aquella persona que no es capaz de reconocer su pecado tiene problemas. Porque se considera que no necesita a Dios. Aquel que considera que no tiene pecado está diciendo que no necesita arrepentirse. Y como no necesita arrepentirse, está diciendo yo no necesito un Salvador. Y lo que significa esto es eso, ¿verdad? Arrepentimiento. Hay un texto por ahí que habla sobre, en Lucas, sobre los pobres de espíritu. Sobre los pobres, básicamente. Dice Mateo pobre y Lucas dice pobre de espíritu. ¿Y qué es lo que significa la pobreza espiritual? Mi subordinación a Cristo. Que yo sé que necesito un Salvador. Que yo necesito, ¿verdad?, ese Salvador que se llama Jesús para que mi vida pueda ser transformada. Yo me considero, ¿verdad?, en una posición inferior. Y cuando alguien no se quiere arrepentir, es un acto de orgullo, de altanería, de soberbia, y entonces eso es relevante en la vida del hombre de este tiempo. Y usted tiene que ser capaz de identificar eso cuando está enseñando, cuando está predicando, para que entonces, bueno, pues Dios le dé la sabiduría para comunicar su palabra y usted pueda comunicar una verdad clara a la persona. Si tú no te arrepientes, tienes problemas. Si le tiene que decir a alguien en la cara, ¿verdad?, que es un altanero, un prepotente, tiene que decirlo. No puede dejarse con las cosas que se queden en una duda para el que tú le estés enseñando. Aquí Jesús nunca fue una persona que decía las cosas para agradar a los demás. Decía las verdades como tenía que ser. A veces la gente se ofendía con Jesús y quería matarlo por eso. Muchas veces las cosas que Jesús tuvo que confrontar y por eso tuvo que morir
Usted quiere decir mucha gente que dice, por la verdad murió Cristo. Y es cierto, no saben por qué lo están diciendo, pero es cierto, porque Jesús decía muchas verdades que herían a mucha gente. Le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, le decía víboras, le decía cantidad de calificativos que eran fuertes, le decía oportunistas, pasantes. Eso es lo que Jesús le decía a esa gente en términos prácticos y sencillos. Pero como se dice a la gente sepulcro blanqueado, eso tiene su explicación bíblica, ¿verdad? Y es una ofensa muy grave. Es el tema del sepulcro blanqueado. Y todas las cosas que Jesús decía. Lo estoy diciendo en el tema, ¿verdad? Para que usted entienda de que Jesús no era un hombre que cuando predicó como hombre en la tierra, lo hacía para agradar a los demás y para que la gente no se pusiera a hablar. Obviamente tiene que saber decir las cosas con la prudencia y por el Espíritu, pero no puede decir medias verdades, ni puede congeniar o intentar congeniar la luz con las tinieblas. Ese tema de que lo importante es creer en algo, reprende el diablo de una vez. Hay que creer en algo, porque en Jesús, si te equivocó es así, no es cierto que algo, ese es Jesús. Si tú no aceptas a Jesús, no te vas a poder salvar. No vas a tener la vida que Dios ha prometido para ti. No tendrás las bendiciones que tiene preparado Dios para ti. No es en algo ni en alguien, es en Jesús. Entonces muchas veces los cristianos en ese interés de caer bien, de que la gente no se ofenda, no somos capaces de comunicar la verdad de la palabra de Dios que va a producir el arrepentimiento de la persona. Porque el ser humano, no importa lo que vea, no se va a arrepentir hasta que el Espíritu Santo no le hable o una palabra que usted diga toque el corazón. Mire, la mayoría muchos ministerios, iglesias, dedican la mayor parte de su existencia como congregaciones o como ministerios a orar, a imponer las manos, a echar fuera demonios. Y usted ve los cultos que se hacen, ¿verdad? Siempre la gente pasa al frente, oran por ellos, la gente se sana, suceden milagros, suceden cantidad de cosas que son maravillosas y son de parte de Dios. Yo le pregunto, ¿y una gente que se sane de una enfermedad está salva? El objetivo principal no es la vida se va a acabar, como quiera que morirse un día. Nadie se va a ir vivo de la tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cristiano? Que el que esté cerca de usted alcance la salvación. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Y cualquiera que venga y se ore por él, se va a sanar. Porque es que está escrito, cuando usted pide al Padre en el nombre de Jesús, la gente Dios va a actuar. Y si el que vino con fe creyendo, va a suceder todas las cosas en la medida de la fe de que viene. Porque si el que viene no cree, no va a pasar nada. Si el que viene cree y cree, va a suceder grandes cosas, las que usted no se imagina. Pero ¿cuál es el objetivo de nuestra existencia como cristiano? Bueno, que la gente se salve. Y por eso, cuando Dios habla y dice que estableció un cuerpo de Cristo, que estableció pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, y que repartió dones a la iglesia para que seamos bendecidos y edificados. El cuerpo de Cristo. Habla del ejercicio de una vida cristiana dentro de una congregación, donde se ministran unos con otros y Dios cubre y hace cosas extraordinarias. Y esa es la vida de la iglesia cristiana. Entonces muchas veces los cristianos devorados de emociones, llenos de talento, de dones, de capacidades, empiezan a ejercer los dones fuera del ministerio y entonces suceden muchas cosas que no hacen perder el tiempo. Al final,
por lo que yo no voy a preguntar, no voy a pedir cuenta, no hay cuánta gente se sanaron, sino cuánta gente se salvaron, cuánta gente se arrepintieron. Mire, aquí se sana, se levanta un muerto de ahí de cemento. Usted va a llorar por uno que tenga una caja de muerto. Y llora para que se levante. Y Dios levanta a un muerto de una caja, la gente no se va a salvar. ¿Cuánta gente? Lázaro resucitó de los muertos. La suegra de Pedro que estaba enferma también. El que se cayó de arriba cuando estaba adorando. Eutico. De la muerte, se levantó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue ese gran avivamiento que se produjo por esa sanidad y ese milagro? Ninguno. No pasa nada. Jesús alimentó miles de gente con 3 panes y 2 peces, con 5 panes, con los pancitos y los pececitos, eso. ¿Qué pasó? Nada. La gente se arrepintió porque Dios hizo milagros. No, hermano. La gente se va a arrepentir cuando el cristiano cumpla en el orden de Dios lo que tiene que hacer. Vayan por la casa, vayan a alimentar a los cautivos, vayan a predicar, vayan a hacer. Y cuando seamos capaces de entender que es por la fe, pero cuando vamos a poner la fe, pero ahora, bueno, esto es muy difícil, esto es muy complicado, está lloviendo, va a llover, está haciendo mucha brisa, esto es complicado, no van a recibir, yo no sé, pues no va a pasar nada, si usted no cree, no sucede nada. Pero el punto es esencial, arrepentimiento. No importa lo que ocurre en la tierra, si la gente no se arrepiente, no va a pasar nada. Y la única forma que alguien se pudiera arrepentir y se pueda arrepentir es cuando alguien le predica de Cristo. Y los únicos portadores del mensaje de Cristo son los cristianos. Entonces no hay forma que alguien se pueda arrepentir si Dios no le habla a través de un cristiano. Dios se le puede revelar a cualquiera en un sueño, una visión, pero eso será en casos excepcionales. Existen, ¿verdad? Pero la norma, uso y forma que Jesús estableció es la necesidad de que alguien comunique el mensaje. Y ese alguien es la iglesia. Y el punto es ese, que quería que usted lo pudiera ver en esta noche. De que la gente no se va a arrepentir porque vea cosas catastróficas, porque vea cosas, señales en el cielo, porque venga una catástrofe. No va a pasar nada, hermano. La gente solo se va a arrepentir cuando alguien le hable de Cristo, cuando la palabra de Dios sea predicada y puedan escucharla, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Y entonces esa palabra es la que transforma, la que cambia, la que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el ser humano, cuando escucha esa palabra, entonces recibe la convicción de que es un pecador y que necesita un Salvador. Y pues Dios va a hablar por su palabra y va a hablar por su palabra y a través de los mensajeros de su palabra. Y bueno, qué maravilloso es así. Así que quiero motivarlos esta noche a que en ese trabajo que tenemos por delante, en esa gran tarea que tenemos puesta por delante, nosotros podamos vernos en ese escenario de un mundo que está perdido, que está sin esperanza, de un mundo que le espera un juicio de destrucción, que está marcado una hora, un día, un mes y un año, y que eso va a ocurrir, y que el tiempo que tenemos para que Dios haga su obra en esta tierra a través de nosotros es el tiempo que tenemos de vida en esta tierra, y que estamos viviendo en el cumplimiento de estos tiempos. Estamos viviendo, ¿verdad?, en ese escenario que se están cumpliendo los tiempos. Y bueno, pues ya lo que nos dice esa señal es no que nos escondamos, no que no hagamos nada,
No que nos quedemos esperando pacientemente que pasen nuestros días sobre la tierra para irnos con el Señor, sino que cuando vemos estos acontecimientos, lo que tenemos que pensar es, wow, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuánta gente que se pierde, que son lo que Dios me ha destinado para yo poder influenciar? Y he dicho otras veces que cada quien tiene un círculo de influencia, de gente que tiene cerca, y cada quien tiene un mínimo de 40 personas que te rodean, que te conocen, que tú ves, que aunque hablen contigo te conocen y están viendo y quizás esperando que tú vayas a hablar y vayas a comunicar el mensaje que de Cristo, el mensaje que va a producir en ellos un arrepentimiento, una reconciliación con Dios. Así que nos ponemos de que vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo de tantas cosas que estamos viendo y viviendo, para que cada día, como decía hace unas semanas atrás, cada día y cada momento en nuestra existencia sea una oportunidad para nosotros hacer lo que nos corresponde, sea una oportunidad y, como decía, desafío. Es un desafío porque vamos a tener que hacerlo venciendo obstáculos. Nunca las cosas van a ser tan sencillas como lo pensamos. Así que para poder comunicar el mensaje de salvación, habrá obstáculos en el día, cuando te da el sueño, estás cansado, tienes mucho trabajo, está lloviendo, haciendo mucha brisa, la calle está sin asfalto, están oscuras, es de noche, hace sol, el asfalto está caliente, en fin, cualquier cosa puede suceder. Y es el reto, ¿verdad?, que tenemos para vencer esos obstáculos y poder hacer lo que nos toca hacer. Así que oramos para que Dios nos dé, que nos acompañe en este proceso, en este tiempo que está la humanidad urgida, necesitada de que podamos hacer lo que nos toca hacer. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de, desde este lugar y este escenario, de poder hablar tu palabra. Nosotros agradecidos de tu bondad, tu favor, de tus misericordias. Y hoy, bueno, pues no estoy de acuerdo, te decimos, Señor, entendemos un poquito, ¿verdad?, estas cosas de los tiempos y entendemos con claridad el arrepentimiento como necesidad, como elemento esencial para que podamos volvernos a ti y que todo aquel que te conozca pueda producirse ese arrepentimiento que produzca una reconciliación que genere una transformación que genere una vida en comunión contigo y la garantía de una eternidad en tu presencia. Nosotros nos ponemos en tus manos para que tú seas el que nos siga guiando en este camino, nos siga hablando, orientando, diciéndonos, para que podamos cumplir tu propósito en esta tierra, el cumplimiento de tu voluntad encuentra un espacio en nuestras vidas para esta acción que nos dejaste delegada, que nos pusiste por delante. Gracias por el privilegio de servirte, por el privilegio de poder ser instrumentos en tus manos, rogándote que la luz de Cristo sea la que ilumine nuestras vidas y que nuestras vidas puedan reflejar esa luz de Cristo en esta humanidad que está en tinieblas y que se pierde. Guíanos de regreso a los hogares con el bienestar de tu presencia, con tu beneplácito, con tu protección, con tu cuidado, con tu amparo. Vivimos en tiempos complejos, en tiempos peligrosos, así que la protección del cielo la necesitamos cada día y con la protección, la provisión para que nada nos falte, Señor, desde la presencia de tu Espíritu, la ayuda de tu Espíritu Santo, con todos los dones, capacidades, sabiduría, inteligencia, discernimiento, poder, ilusión y los medios y los recursos para la existencia en esta tierra y el cuerpo que tenemos, donde habita tu Espíritu. Nosotros, bueno, pues pedimos así en esta noche, dando gracias y como siempre te pido cuando estamos aquí reunidos,
que nos permite y nos conceda cada día vivir al amigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Así sea, lo rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y mañana tenemos esta actividad que nos